Con especialistas de RR Noticias. Bien, ya lo saben, cada miércoles platicamos un tema importante en la agenda pública. Estos días estarán sin duda marcados por el tema de los muchachos secuestrados allá en Tamaulipas y claro, el recrudecimiento del tono por parte de Estados Unidos a nuestro país. La violencia que priva en algunas zonas del país y el problema del tráfico de fentanilo han abierto un nuevo episodio en la relación entre México y Estados Unidos. ¿Cómo debe nuestro país combatir este problema que a todas luces está relacionado con el llamado crimen organizado? El pasado viernes se dio a conocer el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. A decir de las familias de las víctimas, los jóvenes habían acudido a la ciudad fronteriza para desahogar un tema relacionado con la salud. Dicho secuestro, presuntamente realizado por una célula criminal, provocó que el FBI ofreciera una recompensa de $50,000 a quien proporcionara información para dar con su paradero. El secuestro de los 4 ciudadanos fue calificado como inaceptable por las autoridades estadounidenses, quienes exigieron la presentación de las víctimas y la detención de los responsables. Ante el reclamo estadounidense, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las autoridades tamaulipecas comenzaron la búsqueda de los secuestrados. Este martes, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó que 2 de los 4 ciudadanos estadounidenses fueron encontrados sin vida, mientras que los otros 2 están con vida. Sobre la relación con el vecino país del norte, el presidente López Obrador aseguró que no se desea un distanciamiento con ese país, por lo que se trabaja en garantizar la paz, la seguridad y lamentó el hecho delictivo. ¿Cómo frenar la violencia que no cesa en algunas zonas del país? ¿Qué resultados ha dado la estrategia de abrazos y no balazos? Pues vistos los hechos, francamente, nulo el resultado de esta estrategia. Le agradezco mucho a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto, como habitualmente lo hace para nuestra mesa de análisis político. Buenos días, Tere. Déjenme saludar también a nuestros invitados a la mesa, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Sergio Camacho, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenido. Buenos días, don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Qué bueno que estás aquí, mi estimado Sergio. Déjenme saludar también a Víctor Alfonso Cuevas. Don Víctor, ¿cómo está? Buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte a ti y a todo el equipo de RR Noticias. Gracias por acompañarnos. Juan Luis Íñiguez, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento, Ángel, siempre es un privilegio estar en este ejercicio reflexivo, cotidiano, de RR Noticias. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo amaneciste? Buenos días. Bien, señor, muy buenos días a todos los compañeros de la mesa. Gracias a los 4 por estar con nosotros esta mañana. Entremos en materia. Evidentemente, el tema del secuestro de estos muchachos allá en Tamaulipas, estos 4 ciudadanos de origen norteamericano, a los que, por ser afroamericanos, los confunden con narcos haitianos. Y bueno, pues ya sabemos en qué acabó. 2 están muertos, 1 gravemente herido. Una chica que también ahí los acompañaba, pues parece que salió ilesa. En fin, el tema es que este va a ser el pretexto para que pues diversos actores políticos en Estados Unidos vuelvan a cargarla contra nuestro país. Y decía yo, al cargar contra México, pues nos van a volver a hacer la piñata electoral, porque acuérdense que el año que entra habrá elecciones. ¿Qué esperar de este recrudecimiento del mensaje por parte de Estados Unidos? Te lo pregunto, Sergio Camacho. Pues lo comentas con mucho acierto, Ángel. Definitivamente es el problema del crimen organizado y la violencia que genera es algo que fuera de algunos exabruptos como esto, es algo que se ha vuelto desafortunadamente muy cotidiano. Y que precisamente este tipo de situaciones o de eventos, bueno, más allá de que realmente generen una estrategia mejor para su combate, se termina siendo utilizada con fines electorales o propagandísticos. Desafortunadamente, y se ve este problema tanto al interior de nuestra frontera, que lo tenemos y lo hemos repasado en muchas mesas en RR, también lo que sucede del otro lado de la frontera no se ve que haya intenciones de cambiarlo. Entonces, es un hecho muy desafortunado, seguimos siendo víctimas de una violencia encarnizada en nuestro país, pero vamos, las acciones se ven lejos de generar resultados.
Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Te pregunto, Víctor Alfonso Cuevas, pues es evidente que habrá un recrudecimiento en el tono de Estados Unidos a México en el tema de los reclamos, claro. Por supuesto, mi estimado Ángel, pero no es una situación, y aquí sí tengo que admitirlo, exclusivamente del gobierno de la Cuarta Transformación. A mí me parece que el conflicto que gira en torno al narcotráfico ha sido algo que ha venido afectando a nuestro país y sus relaciones con los Estados Unidos desde hace bastantes años. Y en esta lógica, pues resulta muy relevante precisamente el hecho de cómo esa relación de dependencia que hay entre las dos naciones, producto del tráfico de estupefacientes, pues exige de distintos niveles de responsabilidad y participación para resolver la problemática. Naturalmente, para los Estados Unidos, históricamente ha sido mucho más fácil echarle la culpa al vecino, aventar la basura al patio trasero y sobre todo utilizarlo, como bien lo mencionabas, como una estrategia que se queda solamente en el ámbito electoral, pero una vez que los gobiernos en Estados Unidos llegan al poder, difícilmente se traduce en acciones concretas y reales que busquen atender el problema de fondo, que busquen arrancar la crisis del tráfico de estupefacientes de raíz. Naturalmente, considero que quienes más sufrimos somos los mexicanos, porque el crimen organizado no solamente se dedica al tráfico de sustancias hacia los Estados Unidos, sino pues que se ha vuelto en un cártel que controla todos los aspectos de la dinámica económica en muchas ciudades de la frontera y de la zona sur de nuestro país. Te interrumpo, mi Víctor, porque voy con mi querido Juan Luis Íñiguez. Juan Luis, pues sin duda vamos a ver cómo se van a desquitar con México después del asunto de los norteamericanos asesinados. Sí, lamentable, por supuesto, el secuestro de 4 estadounidenses y la muerte de 2 de ellos, pero es también, estimado Ángel, estimado auditorio, un síntoma de la crisis en Tamaulipas desde que gobierna Morena. Esto se debe de decir. El gobierno está obligado a dar una respuesta concreta y contundente, no solamente por estos actos, sino por todo lo que ha quedado impune en este país y el aumento constante de la violencia. Sabemos que está vigente un acuerdo regional al que se le ha denominado Entendimiento Bicentenario, que precisamente busca proteger a nuestra gente a partir de la inversión en salud pública con relación al impacto en el consumo de drogas, prevenir la delincuencia transfronteriza, asegurando las armas y desmantelar las redes criminales. Pero lamentablemente tenemos un presidente que confunde la intervención con la cooperación regional. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jesús Mensa Aguilar, vamos a ver que se van a desquitar con México por lo de los chavos asesinados. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues se pudiera ser. Sin embargo, es un hecho innegable que no puede quedar impune, porque en principio los gobiernos que nos han sucedido, y no es por echar culpa, sino simple y llanamente es que tenemos que estar atentos en la atención de cualquier de los ciudadanos que crucen nuestra frontera, y que tenemos que estar vigilantes de dar no solamente las garantías y las libertades de tránsito, de diálogo y de todo lo que se tenga que hacer, máximo cuando son relaciones internacionales, y que en ese sentido, pues para nosotros son de relación mundial. ¿Por qué razón? Pues porque simple y sencillamente la relación económica que existe con Estados Unidos es muy vasta. Y de ahí entonces que nuestras fronteras estén, cualquiera de ellas, en relación absoluta de paso inmediato de personas en esa relación económica, en frontera. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Bueno, pues planteaba Tere hace un momento
¿Qué resultados ha dado esta estrategia de abrazos y no balazos? Yo creo que es evidente que ha sido ineficaz y me parece que como parte del endurecimiento del discurso norteamericano durante las semanas y meses por venir, me parece que va a haber también una intención de presionar al gobierno de México por generar estrategias que sean más efectivas en el combate a los grupos delincuenciales. Decía Juan Luis que ahora que está Américo Villarreal, gobernador de Morena, ahí en Tamaulipas, se descompuso todo. Yo voy a disentir un poco porque me parece que desde hace muchos años, desde hace yo creo que 20 años, Tamaulipas se ha convertido en una auténtica tierra de nadie con la presencia precisamente ahí del cártel del Golfo. Por momentos se baja poquito y luego otra vez se vuelve a subir el tema de la violencia, pero es sin duda una tierra de nadie aquel estado del país. Pero bueno, el tema es que es un botón de muestra también de que esta estrategia pues no ha funcionado. ¿O cómo lo ves tú, Sergio? No, definitivamente no ha funcionado, Ángel. Yo pienso que esta estrategia, que aparte de que podría verse que se actúa con mucha docilidad de parte del gobierno, pues también viene con una enorme carga de impunidad, ¿no? Que siempre se ha señalado y la hemos venido sufriendo y que precisamente no logra los resultados o los efectos que tiene que lograr en inhibir la delincuencia. Pero por otro lado, vamos, enardece el discurso por un hecho muy lamentable y, como lo decía, muy ya cotidiano para nuestra vida en México. Y ahora los norteamericanos hablan de declarar terroristas a los cárteles y en general estrategias de militarización norteamericana, porque vamos, en México ya se han hecho muchos ejercicios del combate al crimen organizado, todos ineficientes, pero vamos hablando de encontrar las fórmulas y sobre todo de esta cooperación o intervencionismo que pretendería hacer Estados Unidos, nuestros vecinos. Bueno, ¿qué ha sucedido en Colombia? En Colombia se acabó Pablo Escobar, se acabaron las FARC, pero el problema de la producción de cocaína siguen claro, enviando toneladas y toneladas de cocaína a Estados Unidos, donde allá no atrapan capos, donde allá no se sigue la ruta del dinero y donde el consumo sigue creciendo exponencialmente. Cierto, tienes toda la razón. Bueno, preguntarte también, Víctor Alfonso Cuevas, ya lo hemos planteado aquí, la estrategia de abrazos no balazos no sirve. ¿Crees que el gobierno norteamericano, después de lo ocurrido con estos muchachos, pues le meta candela al gobierno de México para que abandone esta estrategia y que fortalezca el combate a los delincuentes? Pues ¿cómo va a servir la estrategia de abrazos no balazos si van empezando su 5º año de gobierno y todavía personajes de la Cuarta Transformación como Chucho Méndez siguen diciendo que el problema es responsabilidad de las administraciones anteriores? Es completamente una falacia, es una tomadura de pelo, porque al final del día los hechos nos han dado cuenta que en realidad esa estrategia supuesta pues se ha quedado solamente en el plano discursivo, porque a los jóvenes asesinados hace apenas una semana en Tamaulipas no les dieron abrazos en lugar de balazos, y a las cientos y cientos de masacres que se siguen replicando en varias latitudes de nuestro país, pues no están utilizando los abrazos como herramienta de disuasión. Evidentemente hay una acción armada por parte de las fuerzas federales. Lo único que pasó pues es que se perdió la visión estratégica, se perdió la coordinación de inteligencia y sobre todo se le generó la percepción a la población de que el ejército no iba a responder, y por eso también hemos visto creciendo las ofensas por parte de civiles en contra de miembros del ejército. Y en este sentido, completamente seguro, me parece que los Estados Unidos reforzarán las exigencias en temas de seguridad hacia nuestro país, porque al final del día las sanciones que pueden imponer en términos de percepción internacional pueden ser muy graves, y naturalmente el llamado para las autoridades es que se pongan a hacer su trabajo. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor Alfonso. Preguntarte, Juan Luis Íñiguez, sobre este tema, ¿Estados Unidos meterá presión para abandonar el abrazos no balazos? Sin duda, esta necedad de los abrazos a los criminales y el pacto que deriva de ellos, pues ha provocado nada más y nada menos que el México más violento en la historia, con más de 145,000 homicidios y miles de desaparecidos. Está claro que en Estados Unidos también ya saben que con López Obrador y con Morena, México va de mal en peor. Es muy preocupante también que el presidente mexicano pretenda engañar poniendo falsamente a su gobierno como un modelo que ataca las raíces de la problemática relacionada con el consumo de drogas. Para él siempre habrá esa
absurda respuesta de los otros datos, de la otra agenda, del plan que él está implementando, pero que lamentablemente por una situación de transparencia negada, no podemos acceder a los datos verdaderos que están causando que miles de jóvenes estén falleciendo en esta guerra. Muy bien, muchas gracias. Juan Luis, Jesús Méndez Aguilar, ¿crees que en Estados Unidos haya presión contra México para pues incrementar el tema del combate a los grupos delincuenciales? Indudablemente que hay la presión y la presión internacional. Sin embargo, lo que nosotros como mexicanos tenemos que apuntar es que no podemos alentar violencia con violencia. Y en eso, pues es natural. ¿Cómo vamos a alentar violencia contra más violencia? Es innegable que no seamos, por lo menos, se atisben los mecanismos de humanidad frente al que está enfrente. Desde ese punto de vista, a mí me parece que tenemos que ser claros en lo que se comenta, porque es delicado. La violencia no la podemos seguir alentando. Entonces, desde ese punto de vista, México no puede ser ni quiere ser violento. Entonces, sigamos siendo cuidadosos de este discurso, porque es importante que las autoridades salgan justamente en preservar el orden constitucional y preservar justamente el que no haya violencia en ningún estado de nuestra república y menos en la frontera. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Más del contexto de lo que platicamos esta mañana en nuestra mesa de análisis político. El pasado fin de semana se dio a conocer una iniciativa que fue enviada al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense, en la que se propone que las Fuerzas Armadas de ese país puedan actuar contra los responsables de traficar fentanilo y en la cual se deja entrever el combate a los cárteles de manera extraterritorial. Dicha iniciativa cobra relevancia luego de que el pasado mes de febrero fiscales generales de 21 estados habían solicitado al gobierno del presidente Biden que se declararan a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La iniciativa provocó dimes y diretes entre el congresista y uno de sus autores, Don Creshaw, y el presidente de la Junta de Concertación Política del Senado, Ricardo Monreal, luego de que este último cuestionara que se trataba de una tentación injerencista, intrusiva e invasiva. El propio gobierno federal calificó como inaceptable la propuesta y dijo que se debe rechazar todas esas pretensiones de intervencionismo. Encuentros y desencuentros han marcado la relación entre México y Estados Unidos a lo largo de la historia. La violencia que no cesa en México y el tráfico de drogas a los Estados Unidos han abierto un nuevo frente. ¿Cómo se debe combatir ambos problemas en nuestro país? ¿Qué hay detrás de la iniciativa propuesta por el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué nos dejará este nuevo desencuentro? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto. Y bueno, justamente va en este sentido el siguiente cuestionamiento a lo que se refería Tere. Allá en Estados Unidos crecen las voces para que el gobierno declare como terroristas a los narcotraficantes, a los grupos del narco en nuestro país, y con eso pues darle carta abierta al gobierno norteamericano para que pues en una de esas invada a México y como Pedro por su casa vaya por los bad hombres, como les decía el señor Trump, y acabe con estos delincuentes. Lo que más me preocupa, y se los planteo a los cuatro en la mesa, es que he oído voces aquí en México que dicen, pues es lo mejor que nos podría pasar, que llegaron los norteamericanos, ya que el gobierno de México no lo pudo hacer, pues que sean los gringos, que sean los militares norteamericanos los que acaben con esas cucarachas. ¿Qué opinas de eso, Sergio Camacho? Mira, Ángel, pues lo comentaba en mi participación anterior, precisamente esta estridencia que se da a raíz de este desafortunado hecho, hace que los norteamericanos piensen en las estrategias que habitualmente les acomodan, ¿no? Y precisamente sus estrategias militares, bueno, pues
dan esta tendencia a esta cooperación o intervencionismo disfrazado de cooperación. Y yo sigo haciendo referencia a lo que ha sucedido en Colombia, ¿no? Donde han invertido más de 11,000 millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico allá. Y lo que insisto, el problema de la producción de cocaína no ha cambiado, solo ha cambiado de caras y el negocio persiste. Entonces, los mismos norteamericanos carecen de las estrategias adecuadas porque no controlan lo que sucede al interior de su frontera, mucho menos con violencia podrán controlar lo que sucede en los centros de producción. Entonces, yo creo que va a terminar siendo un show mediático, político, donde se buscará sacar raja para quienes en este sentido mejor puedan aprovecharlo. Claro. Desafortunadamente, las estrategias siguen siendo insuficientes, ineficientes y carentes del sentido más básico, ¿no? De seguir la ruta del dinero y ahí atacar donde precisamente hace que se generen esta delincuencia, este fenómeno económico que es la delincuencia organizada por el narcotráfico. Gracias, Sergio. Víctor, Rambo en México, ¿cómo la ves? Pues es una situación en la que el gobierno de los Estados Unidos la ha mencionado ya en distintas ocasiones. Y pareciera ser que su intentona es precisamente tratar de demostrar que algo están haciendo para atender el problema del narcotráfico. Quizás el asunto de defender la soberanía en nuestro país sí deba de ser la razón que se privilegie al momento de que en los Estados Unidos se mencionan este tipo de cosas, pero viendo el contexto, que evidentemente es electoral, y aún más analizando el fondo que tiene que ver con ese deslinde de responsabilidad, como bien lo menciona Sergio Camacho, por parte de los americanos, para no emprender acciones dentro de su territorio en contra del crimen organizado, me parece que se queda pues precisamente en una bravuconada, ¿no? En pretender solucionarlo a la manera en la que las películas hollywoodenses aparentemente resuelven todos los conflictos que tienen que ver con Estados Unidos. Pero lo verdaderamente preocupante para nuestro país es que nuevamente este tipo de propuestas surgen en el contexto de no tener resultados tangibles, ya no para los estadounidenses, para los propios mexicanos. Es decir, que la población en nuestro país ha perdido la sensación de seguridad de manera dramática durante el gobierno de Morena. Hemos sido testigos de cómo el gobierno de Morena nos conduce hacia un narcoestado, y a mí me parece que ese debería ser el asunto a analizar. El por qué Estados Unidos viene a proponer estas cosas, pues responde precisamente a una inoperancia e inefectividad del gobierno de la Cuarta Transformación y a la responsabilidad del presidente López Obrador. Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, pues imagínate al ejército norteamericano en México como si fuera Bagdad, como si fuera pues Afganistán. Por supuesto que es algo inimaginable y que no podría permitirse, y estamos de acuerdo con el presidente en la implementación de programas sociales con relación a combatir las conductas antisociales de muchos jóvenes y personas en condición de pobreza que han abrazado esa forma de vida porque no les ha quedado de otra. Pero esa es una solución a largo plazo. Evidentemente, el gobierno de los Estados Unidos también está en su derecho de argumentar en sus iniciativas, particularmente la de estos congresistas, con datos duros, lo que está significando actualmente, día a día, la problemática del fentanilo, que está matando 80,000 ciudadanos estadounidenses por año, que precisa de forma contundente cómo los cárteles mexicanos son responsables de este tráfico de droga, así como los precursores y las sustancias relacionadas, y que expone una lista de eventos de violencia actual, diaria, que debe de ser combatida con una estrategia común y con cooperación e inteligencia. Eso es a lo que estamos aspirando. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jesús Benz Aguilar, ¿te imaginas a los gringos en México con todos sus ejércitos? Sí, no, y es innegable que eso no lo podríamos permitir, pero también es innegable que el consumo de drogas que se da en los Estados Unidos, pues es más que latente. ¿Ay? Y no solo ahora en Estados Unidos, sino que esto ya corre rumbo a Europa y otros países. Entonces, en ese sentido, es donde ha ganado terreno estos malandrines. De ahí entonces que tenemos que estar más atentos justamente de ese combate en principio a nivel local. Y a nivel local es el combate
no solamente a consumo, sino a distribución y a plantación. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno tiene que hacer lo propio en nuestro país. Gracias, Jesús Mencía Aguilar. Bueno, ya llega el momento de las conclusiones finales. Ya por tiempo nos vamos a ir a 30 segundos en el reloj para cada uno. Amigas y amigos, saludo para esta ronda final a don Sergio Camacho. 30 segundos, comentario final. Gracias, Ángel. Bueno, pues esperemos que este desafortunado hecho pudiese ser el catalizador para que se aborden los problemas de una manera diferente. La estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado efectivamente. La potencial militarización de parte de nuestros vecinos del norte tampoco debería ser una solución. Debe de ser cada vez más latente la necesidad de buscar las estrategias más eficaces, más efectivas, que logren atacar el problema de raíz. Y si esto tiene que ser efectivamente una cooperación con quienes son los consumidores de lo que se produce, bueno, que así sea, ¿no? Ojalá y sea un catalizador y que no quede nada más en un problema como sucedió hace ya muchos meses también con el desafortunado asunto de la familia Levarón, que parece que nos estamos acostumbrando a estos eventos. Gracias, Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final. Dice algo muy interesante, mi estimado Sergio Camacho. Pareciera ser que nos estamos acostumbrando a la violencia, nos estamos acostumbrando a los delitos de alto impacto y nos estamos acostumbrando a la inoperancia, a la inefectividad, a la deficiencia y a las locuras de Morena y del presidente López Obrador en temas de seguridad. Lo que no podemos permitir los mexicanos es que al gobierno federal se le haga costumbre deslegitimar el esfuerzo que hacen cientos y cientos de familias por garantizar su seguridad. A lo que no nos podemos acostumbrar es a seguir teniendo gobiernos ineficientes que no pueden hacer su trabajo. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. El presidente de México afirma que la iniciativa impulsada por los congresistas republicanos es un acto de intervencionismo y propaganda estadounidense, y es preciso para mí orientar el análisis a estos dos conceptos, intervencionismo y propaganda, que son precisamente dos pilares del estilo del gobierno de la 4T, que abraza, patrocina, condecora y admira a verdaderos bandidos en Perú, Cuba y Nicaragua. Y justamente la propaganda como espectáculo que padecemos todas las mañanas en México, como vitrina del disparate y la ocurrencia. Urge un proyecto diferente. Gracias, mi estimado Juan Luis. Finalmente, mi querido Jesús Mencía Aguilar, te toca cerrar la mesa esta mañana. Comentario final, 30 segundos. Muchas gracias, muy amable. Pues solamente un mensaje dirigido a los jóvenes: di no al consumo de drogas. Eso es lo que tenemos que hacer y nuestras familias tienen que estar insertas en esa exigencia para con sus jóvenes. Muy bien, muchas gracias, mi querido Jesús Mencía Aguilar. A los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana sobre este tema que sin duda va a seguir estando en la agenda durante muchos días por venir. Mi estimado Sergio Camacho, don Sergio, gracias. Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Qué gusto saludarte, mi querido Sergio. Don Víctor Alfonso Cuevas, que sigue siendo embajador gastronómico. Mi estimado Ángel, ya llegó el calor y llegó muy fuerte, pero acá en Amealco se siente menos, un gran pretexto para venir a visitar el pueblo. Qué mágico. Rico, por ahí nos vamos a ir uno de estos días. Ya el equipo RR se anda preparando. Gracias, mi estimado Víctor Alfonso. Juan Luis Íñiguez, chivermano, cooperacha, para irle haciendo ya su monumento al Pocho Guzmán. Por supuesto, Ángel, y vamos viendo a ver si nos salen americanistas sabrosos que quieran apostar en este próximo clásico. Estamos listos. Faltan menos de 2 semanas para eso, se va a poner interesante. Gracias, mi querido Juan Luis. Don Jesús Mencía Aguilar, gracias, Chucho. Hasta la próxima. Qué gusto saludarte. A los 4, un gran abrazo, feliz miércoles, nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:01, regreso enseguida contigo.